Padre Santo, bueno, misericordioso Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar, Señor amado, en este rincón electrónico, Padre eterno, aleluya, donde nos reunimos semanalmente, Padre eterno, para buscar de tu palabra, Señor, para inquirir, Padre eterno, aleluya, y así poder conocer tu voluntad en nuestra vida, Señor. En esta noche suplicamos, Padre eterno, que tú aligeres los pasos de aquellos, Señor, que se van a unir, Padre eterno, aleluya, para que puedan recibir todo lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Dios, imploramos que tú abras las ventanas de los cielos, Padre eterno, para que el rema de esta noche caiga, Padre eterno, sobre cada uno de nosotros, Padre eterno. Danos sabiduría, Padre eterno, para poder interpretar correctamente tu palabra y danos iluminación, Padre eterno, aleluya, para poder encontrar las perlas que tú tienes, aleluya, escondidas en tu palabra, Padre eterno. Señor, imploramos, Señor, que nuestros corazones estén sensibles, Padre eterno, a lo que tú nos vas a enseñar, Padre eterno, y que humildemente, Padre eterno, podamos aceptar, Padre, y podamos, Padre eterno, ponerlo en obra, Señor. Gracias te damos a ti, Padre Santo, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ok, hasta aquí no hay ninguna pregunta que tengan acerca de todo lo que hemos estado hablando. ¿Está todo claro? ¿O algo que hayan investigado que quieran aportar? Nada. Amén. Entonces vamos a seguir hablando. Hemos hablado acerca de el infierno y estamos hablando acerca de la muerte. Hemos dicho que la muerte no es un lugar en sí, sino que es un espíritu, ¿ok? Y que este es un enemigo del Señor, ¿verdad? Que ya el Señor dice en Apocalipsis que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, o sea que ya la muerte también ha sido vencida, que ya no tenemos por qué estar temerosos de lo que ella pueda hacernos, porque lo más que puede hacernos es que nuestra vida se acorte, y eso significa que si estamos en una buena condición y una buena comunicación ante el Señor, nos vamos a presentar ante Él más rápido. De lo contrario, si no estamos en buena condición con el Señor, si nuestra posición todavía tiene algo que fluctúe, entonces tenemos que arreglarlo lo más pronto posible, porque recordemos que la muerte no tiene tiempo ni tiene lugar. En cualquier lugar puede suceder. Ahora, ¿será voluntad de Dios que, que el hombre muera a temprana edad? ¿Qué creen ustedes? Hermana Cándida. Amén, pastor. Yo digo que voluntad de Dios no, porque recuérdese que el papá no quería que se suceda por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Nosotros venimos arrastrando todo ese pecado. Y papá no quería eso así, que sucediera de esa forma. Esos son mis ideales, mi pensamiento, ¿verdad? Entonces yo digo que no está de acuerdo así con esa muerte, ¿entiendes? De los hombres, no, 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 no. Papá quería que fuera de otra manera. ¿Me entiendes? Por el pecado, entonces está surgiendo, estamos arrastrando todo esto. Esto es lo que yo creo. Amén. El punto es, ¿será Dios? Porque muchas veces hemos oído que dicen que hasta que Dios quiera. Pero, ¿cuál es el sentir de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Será cierto que si una persona, digamos, de 20 años muere por A, B, C razón, será que el Señor quiso que esa persona se muriera? Mona Alba. Yo creo que no. Tal vez no tuvo, bueno, no se cuidó
O por ejemplo, si hay tiroteos en la noche en ciertos lugares y yo voy, entonces allí yo la ando buscando, Ujú, ¿verdad? Hay veces que uno busca el peligro, ujú. eso es lo que puedo decir. Amén, sí. Ese es el punto más importante. ¿Será que Dios quiere que el hombre o las personas mueran a cierta edad? ¿Será que el Señor, digamos, como esa niña de 5 años que estaba en el carro con sus padres y una bala le dio en la espalda? ¿Ok? No ha muerto. Pero si ella hubiese muerto, ¿será que Dios así lo quiso? Dios te bendiga, mi hermano Jesús. ¿Qué tú crees? Perdón, pastor, estoy en el trabajo, Oh, no le escuché. amén, amén. Sorry. No hay Sí. problema. No hay problema, varón. Ok. Porque nosotros hemos visto que hay muchas personas que mueren jóvenes, niños, y hay otras que mueren en unas formas horribles, en accidentes, en incendios, y ¿será que esa es la voluntad de Dios? O por ejemplo, los que usan droga, muchas veces usan sobredosis y se mueren. ¿Será que Dios quiere que esas personas mueran en ese momento? ¿Será ese el plan de Dios para esa persona? Mm. Yo digo que no, pastor, porque siempre yo he tenido eso claro, siempre, el esposo mío, yo siempre hablaba de que como que el destino, muchas veces el destino se lo busca la misma persona. Como Ujú, estaba diciendo mi hermana, algo así, porque yo diría que papá, ¿verdad? No quiere, como yo diría, no quiere que nosotros muramos así, pero muchas veces hay personas que mueren joven porque muchas veces se buscan su propio destino, su propia muerte. Yo he escuchado a gente que dice, él se murió joven porque él se buscó su propia muerte. Sí, muchas veces yo he escuchado eso. ujú, Entonces yo digo que si ellos no hacen eso, ¿verdad? Entonces se supone que van a morir, pero no, porque todos no vamos a morir. Pero hay personas, ¿verdad? Que se la buscan y a temprana edad muchas veces se mueren. Sí, ujú, en el caso de que hay personas a veces que tomen un accidente, ¿verdad? Ya esas son cosas que a veces se muere uno y el otro eh, 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 se queda, ¿verdad? Ya esas son cosas que no sé a quién se la, ¿verdad? Yo le digo, bueno, el Señor fue misericordioso porque uno se murió y el otro se quedó, ¿verdad? Entonces, ya ahí yo no puedo decir, porque los dos iban en el mismo carro y a uno se murió, que se han visto mucho, que uno se muere y el otro se queda que mire que no le ha pasado nada. Eso yo le digo yo, bueno, hay gente, la gente del mundo le dice, lo que pasa es que no le ha llegado el momento y me voy a ponerme a mí, que yo recuerdo un día que yo iba con el vuelo 587, 587 que iba para Santo Domingo, y mi hija y yo le doy la gloria y la honra a Dios, ¿verdad? Que tengo, mi hija tiene ya 22 años, pero dice la palabra que hay que llorar con lo que llore y reír con lo que ríe. Y yo lloro con ellos cada vez que ellos cumplen años de muerto. Mi hija cumple 22 años. Cada vez que ellos cumplen años, yo digo, Señor, gracias porque me regalaste 22 años más. Y siempre le digo, y la cuñada mía dijeron, lo que pasa es que no era tu tiempo. Ahora digo yo, bueno, el Señor tenía misericordia, gracias a Dios. Ese día yo quería irme en la mañana, me dijeron, no, ese vuelo está lleno. Yo le digo, no, no, méteme en la cola del avión. Dice, no, 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 yo te lo voy a dar para la tarde, a las 2 de la tarde. Y bueno, ya usted sabe, eso fue en la mañana. Y cuando pasó eso, una de las cuñadas mías me dijeron, no, lo que pasa es que no llegó tu tiempo. Y ahí yo digo, bueno, el Señor tuvo misericordia. No sea como yo le, 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 le pongo ahí, no sé. ujú, Digo yo, bueno, sí, porque la gente del mundo dice, no, llegó el tiempo de ella, por eso fue que, que se quedó viva o no le pasó, se murieron aquellos y ellos no. Y entonces, en el tiempo de esas dos personas, que digo yo que sufrieron un accidente, ¿verdad? Entonces, uno se fue y otro se quedó.
Y yo recuerdo que ya me dijeron, no llegó tu tiempo. Y digo yo, bueno, pues entonces no le llegó el tiempo, eso soy yo, ¿eh? Entonces usted, el profesor, usted me dice. Ok. Ok. Bienvenida, mi hermana Bel, que Dios le bendiga. Estamos analizando si será que el Señor quiere que las personas, o más bien, si es voluntad de Dios que una persona muera joven o muera de un accidente o de cualquier forma. ¿Será siempre la voluntad de Dios? Porque siempre hemos oído eso, de que porque Dios lo permitió. Pero ¿será esa la voluntad de Dios verdaderamente? Por ejemplo, lo que está diciendo mi hermana Cándida, de los que iban en ese avión y fue derribado por los terroristas, o no, el que se estrelló, ¿verdad? Entonces, sería que verdaderamente no era el tiempo de ella de morir y que por eso no subió en ese avión, y los que estaban ahí también, ese era el tiempo para ellos de morir. ¿Será así como Dios lo ha propuesto? ¿Qué cree usted? Sí, Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga. Bendiga todo. Ay, pastor, voy a pasar a la pregunta. Voy a pasar, pero tengo ahí algo en mi corazón, lo comparto y ahí me da una enseñanza o una corrección. Amén. Eh, Estamos diseñados, ¿verdad? Para la vida eterna. No fuimos creados. Amén. Sabemos que por el pecado ya no es así, pero pienso que cuando llega el momento de la muerte, eh, llega el momento porque Dios así lo quiere y otras veces por error de nosotros mismos, los seres humanos. En este caso, de este avión y este vuelo, Dios no lo quiso así, es lo que pienso, sino más bien hubiera un error de parte de manos humanas. Ujú. Hasta ahí puedo expresar qué es lo que tengo en el corazón y ahí usted me corrige ahí, con este sentir. Amén. 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 Ok. La voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra, es que el hombre viva todos los días de su vida. ¿Y cuántos son los días de su vida? De acuerdo a la Biblia, son 120 años. Eso es lo que cada persona está supuesto a vivir. ¿Ok? El Señor quiere que nosotros tengamos una vida completa. ¿Ok? Y que vivamos a plenitud. Miremos a Moisés. Moisés tenía 120 años cuando murió, y sus ojos no se habían opacado, y todavía tenía fuerzas, y todavía tenía ánimo, ¿ok? Y todavía era el dirigente de Israel, ¿ok? Él murió porque llegó a su tiempo, 120 años, ¿ok? Pero cuando una persona, por ejemplo, como estaba diciendo, un drogadicto se pone una sobredosis y muere, ¿será la voluntad de Dios que eso haya sucedido? Y el problema está en que como humanos creemos que es la voluntad de Dios que eso así pase. Pero la Biblia nos enseña que Dios no quiere eso, porque lo que Él quiere es que el hombre se arrepienta y pueda tener una vida hasta cumplir sus días, dice en Isaías, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo el hombre, ¿ok? Porque ni siquiera podemos decir que es el enemigo. No, el hombre mismo acorta su propio tiempo. El hombre mismo es el que busca que su vida no sea plena, ¿ok? Dios dijo allá en Génesis que el hombre viviría
120 años. Entonces, nosotros podemos ver de que en este tiempo todavía vemos personas que pasan de los 100 años. Todavía vemos personas que alcanzan una edad larga. ¿Okay? Y cuando son jóvenes o son niños, por ejemplo, un accidente, que haya un niño y que suceda un accidente y ese niño muera, ¿sería esa la voluntad de Dios? No, esa no era la voluntad de Dios. Lo que sucede es que hay un error, como dijo mi hermana Belkis, hay errores humanos, ¿ok? Y eso es lo que hace que el hombre acorte su vida. Otro punto es, por ejemplo, los que toman licor, ¿ok? Muchos, la mayoría, siempre sufren de alguna enfermedad terminal. O es cáncer, o es una cirrosis del hígado, y eso lo lleva a la tumba. Pero no es la voluntad que de Dios, que el hombre vaya a ese tiempo a la muerte, que la muerte lo visite. ¿Ok? El hombre es el que tiene el problema de creer más bien, de que Dios está en control de la muerte. Sí, Él la venció, pero aquí dentro también lo que nosotros conocemos como nuestras propias decisiones, el libre albedrío. ¿Ok? Que depende de nuestras decisiones, así va a suceder algo. Si usted hace buenas decisiones, tendrá buenas consecuencias. Si hace malas decisiones, tendrá malas consecuencias. Y sabemos que hay cosas que nosotros no podemos evitar. Por ejemplo, esos inundaciones que vienen, o esos tornados que pasan, o esos deslizamientos de tierra, ¿ok? Y esos terremotos que caen en las casas, los edificios. Muchas personas mueren allí. Muchas personas mueren. Y no es porque Dios haya hecho algo para que eso suceda. Esos son momentos que están en la naturaleza. La misma Biblia declara que esta tierra se envejecería como un trapo, ¿ok? Y que la misma tierra está gimiendo porque quiere ser renovada, ¿ok? Entonces, son cosas naturales. Y en esos casos hay personas que son cristianos que tienen testimonio de que son hijos de Dios, ¿ok? Y mueren en esas circunstancias. ¿Y por qué se dicen muchos? ¿Por qué se murió? ¿Por qué murió allí? ¿Por qué murió tan terrible? Para nosotros la muerte es un paso que nos acerca más a Cristo. Nosotros no morimos. Nosotros simplemente dormimos y el Señor se va a encargar de nosotros cuando sea el día de la resurrección. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender que no es Dios el que tiene ya contado tus días, de que a los 20 años tú vas a pasar por un lugar y ahí va a tirar un disparo y por accidente te va a caer a ti y ahí te moriste. No, Dios no tiene eso así programado. Él quiere que lleguemos hasta el final de nuestros días. Hay condiciones, hay razones que debido al mismo hombre, a la naturaleza, nuestras vidas son acortadas. ¿Vale? Ahora mismo las sociedades científicas están diciendo que el tiempo de vida de un hombre, de una persona, es hasta los 80 años. Pero hay personas que viven más que eso. Hay personas que se pasan de los 100 años, como he dicho. Y entonces, ¿qué sucede? Primeramente, no es el hombre el que designa cuánto una persona va a vivir. Eso lo ha designado Dios.
Ahora, sí hay casos en los que Dios permite que uno de sus hijos muera por alguna razón importante, pero sabemos que ahí estamos dentro de la voluntad de Dios, ¿ok? Y ahí sabemos de que el Señor se lleva a esa persona por algo que podía haber sucedido más adelante, como el testimonio que tengo de un pastor, que el Señor le decía muchas veces, porque él era de una doctrina sana, una doctrina santa, ¿ok? Pero sucedió algo en su vida que comenzó a tratar de cambiar la doctrina que él estaba supuesto a enseñar y se le decían, no, no lo haga, no lo haga, no es bueno. El Señor le había dado profecía de que él iba a vivir mucho tiempo, iba a vivir muchos años. Sin embargo, de repente cayó con un ataque, se murió. Entonces se quedó, pero ¿y qué pasó con la profecía? ¿Qué pasó? ¿Será que Dios se equivocó? ¿O será que la profecía era falsa? ¿O qué pasó? No, lo que pasó fue que Dios vio que él estaba tratando de hacer algo que el Señor no quería. Y antes que él se fuese a perder y a perder a otros, que sirviese de piedra de tropiezo a otros, decidió mejor llevárselo. Y así él está ya en mejor lugar que nosotros. Y así hay muchos casos, así hay muchos casos. Y nosotros tenemos que entender de que verdaderamente nuestra vida está en las manos de Dios. Pero el resultado de nuestras vidas depende de lo que nosotros hagamos. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos esos 120 años. Si acaso morimos por enfermedad, no es que Dios nos haya puesto una enfermedad, no. Es que nosotros la acarreamos, nosotros le dimos permiso a la enfermedad que entrara en nosotros, que se desarrollara en nosotros. Y por eso es que muchos, y hablo de muchos hijos de Dios mueren antes del tiempo, porque no han sabido usar los recursos que Dios dio para poder vivir una vida longánime. Amén. ¿Alguna pregunta en eso? Amén. Tenemos a Primera de Tesalonicenses 4:13 como nuestro versículo base de esta noche. Y dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses 4:13, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ok? Que no ignoremos de los que duermen, porque los que estamos en Cristo no morimos. Nosotros no morimos, nosotros dormimos. ¿Ok? Un sueño que se va a despertar. Ahora, el sueño no es el alma que duerme, es el cuerpo el que duerme. El alma sigue despierta y es la que va hacia el paraíso en el tercer cielo. ¿Okay? Y el cuerpo duerme en la tierra. Pero viene el día donde el Señor le va a dar la autoridad, el permiso, el poder a
todo hijo de él a que venga a recoger su cuerpo. Y ese cuerpo va a ser transformado en un cuerpo celestial. Ya no es un cuerpo material, animal, no, es un cuerpo celestial. Y seremos tal y como él es. No importando cómo la persona haya muerto, si murió en un incendio, si murió y está debajo del agua, si murió como sea. El Señor va a permitir que esos cuerpos se reúnan nuevamente y van a ser transformados. Es más, dice la palabra que ellos van a ser transformados primero, antes que nosotros. Dice que los que están en Cristo, los que durmieron en Cristo, serán transformados. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y subiremos con ellos hasta las nubes, donde nos encontraremos con nuestro Señor. Así que nuestra esperanza, nuestra fe es que ninguno de los que han muerto en Cristo van a perderse, sino que van a vivir una vida mejor que la que tenemos aquí. Ahora, para los salvos, la muerte nos lleva a la presencia de Cristo. Miren lo que dice en 2 de Corintios 5, versículo del 6 al 9. 2 de Corintios, versículos 6 al 9. Amén, amén. Amén. 2 de Corintios 5, ¿verdad? Amén. Ok, el 6 al 9. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes, serle agradable. Amén. 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 O sea, Pablo, ¿sabe que Pablo, él deseaba morirse para estar junto a Cristo? Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él deseaba y decía, yo sé que estar con Cristo es mejor, pero también la obra aquí me necesita, así que estoy en una indecisión, pero sé que me quedaré para poder seguir ayudando a la iglesia que está aquí presente. ¿Ok? Eso parafaseándolo yo. ¿Ok? Entonces, él sabía de que cuando él muriera, él iba a un mejor lugar, a un lugar que ya se lo habían enseñado allá en el tercer cielo. Porque él dice que en el cuerpo o fuera del cuerpo, él fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, donde vio cosas que no le eran permitidas decir. Y la palabra dice que cosas que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. O sea que la muerte para nosotros no tiene que no tiene que darnos miedo, no tiene que afectarnos y pensar de que mejor todavía no. La muerte para nosotros tenemos que estar agradecidos de Dios si llega en cualquier momento de nuestra vida. Lo único que tenemos que estar agradecidos, como dice Pablo ahí en el versículo 9. Por tanto, procuremos, hagamos todo lo posible.
todo lo que esté a nuestro alcance con nuestras fuerzas, de que ya sea que estemos ausentes de Dios o presentes en Él, que nosotros seamos agradables para Él. ¿Ok? Porque el estar ausente del cuerpo, dice, cuando dice ausente del cuerpo, está hablando de cuando me muera, que mi alma salga de este cuerpo, entonces vamos a estar presentes al Señor. Pero mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero ya sea de una o de otra forma, nosotros tenemos que hacer lo más posible por agradar a Dios, que esté Él agradado de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Que nuestras obras sean agradables para Él. Sabiendo que en aquel día nos van a llamar a cuenta aún por la más mínima palabra que nosotros hayamos pensado. ¿Ok? Porque no es necesario que la palabra salga por nuestra boca para que ya haya hecho un daño. Con solo que esté en la mente, ya daña el corazón. Y el Señor lo conoce todo. Él conoce nuestros pensamientos, hasta el más mínimo de nuestros pensamientos. Dice la palabra que aún no ha salido la palabra en nuestra boca, si ya el Señor la conoce. Así que, sea como sea, tenemos que estar agradables para Dios, para cuando venga la muerte, esta nos lleva directamente a la presencia de Dios. Déjame ahí Filipenses 1, del 21 al 24. Filipenses 1, 21 y hasta el 24. Amén, si nadie lo tiene. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Del 21 al 24, dice así. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en, en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, wow, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. ¿Se da cuenta? Esa era la forma de pensar de Pablo. Y esa tiene que ser la forma de pensar de nosotros. Estar seguros, no simplemente creer, no, tener la seguridad que la fe da de que estar con Cristo es muchísimo mejor. De que yo estoy preparado si el Señor me mandase a llamar hoy, o si Él viniese hoy, o algo sucediese que yo tuviese que partir con Él, que yo esté preparado para que cuando me presente a Él, Él pueda decirme, Él pueda llamarme y decir, ven, hijo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Eso tienen que ser las palabras que en todos los días nosotros tenemos que anhelar oír. ¿Ok? Porque recordemos, como dije, la muerte no tiene ni tiempo ni lugar. La muerte no respeta ni color, ni credo, ni raza, ni tamaño, ni edad. Ella no respeta nada. Ella al que encuentra, se lo lleva. ¿Ok?
Y estoy seguro de que ella quisiera que nosotros nos fuéramos ya para así no estar molestando en esta tierra, porque nuestra prédica, nuestro mensaje es en contra de ella. Porque entre más vienen al Señor, que se convierten de corazón sincero, son más entonces los que dejan de tenerle miedo a la muerte. Porque el arma principal de la muerte es el miedo, el temor a lo desconocido, el temor a ya no vivir más en esta vida. Y eso tiene que quedar a un lado ya para todo aquel que vive en Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Recuérdense que cualquiera puede participar, no tiene que ser solamente yo o la hermana Cándida o la hermana Alba, que son las que casi siempre están leyendo los versículos. Cualquiera puede hacerlo. Amén. Búsquenme, por favor, Colosenses 1, del 13 al 14. Amén. Amén. Colosenses 1 dice. Versículos 13 y 14. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 1, versículos 13 y 14. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. 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 Esto nos habla de que nosotros antes éramos esclavos del pecado. Y el pecado es tiniebla. ¿Ok? Y recordémonos que Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Él es luz. Y las tinieblas no tienen ninguna cabida en él. Asimismo, él nos dijo a nosotros que nosotros somos luz en este mundo. Por lo tanto, no puede haber tinieblas de ninguna clase en nosotros. ¿Ok? Si verdaderamente estamos dispuestos y queremos agradar a Dios, tenemos que ser, como dice Pablo, cartas abiertas donde todo mundo pueda leer en nosotros que somos hijos de Dios. Tanto en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de tratar a los demás. En todo tenemos que ser una alabanza viva para Dios. Que el mundo pueda hacer la diferencia de quién es hijo de Dios y quién simplemente sigue una religión. Así que para nosotros tenemos que luchar lo más posible de vivir fuera de las tinieblas. Y si vivimos fuera de las tinieblas, entonces nosotros ya hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. O sea, que ya hay un espacio allá en el cielo con el nombre nuestro. Por eso el Señor dice también: mirad que nadie quite vuestra corona. ¿Ok? Tenemos una corona con nuestro nombre. Y no podemos dejar que nadie nos la quite. ¿Y cómo podemos hacer eso? Haciendo lo que Dios manda. Si Dios nos dice algo y nosotros no lo hacemos, Dios sigue siendo Dios. Y Él va a levantar a alguien más para que haga lo que Él quiere que se haga. Entonces nosotros vamos a perder esa bendición, perderemos la corona y se la darán a otro que sí quiso hacer la voluntad de Dios. Y nosotros no queremos quedarnos aquí en esta tierra.
mucho menos pasar por la tribulación, menos aún tener que llegar al lago de fuego y azufre. Al contrario, nosotros tenemos que pelear la buena batalla para que entonces esa corona la podamos mantener. Ese lugar que está ya reservado en la mesa del Señor pueda seguir allí sin que nosotros lo perdamos. A eso es que se refiere cuando dice de que ya hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. O sea, no tenemos que esperar morirnos para ir al reino de Jesucristo. Ya nuestra reservación fue hecha a través de el aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ya esa es la única forma como nosotros podemos entrar en ese reino de Jesucristo. Antes se decía, había unas teorías dentro del pentecostalismo, de que si la persona no era bautizada con el Espíritu Santo, que no iba para el cielo. Y eso lo extendieron muchas personas que eran siervos de Dios, pero humanamente estaban equivocados. Porque, primer ejemplo, el ladrón en la cruz. El ladrón de la cruz no pudo ni siquiera tener oportunidad para que le dijesen el plan de salvación. No tuvo oportunidad ni siquiera de hacer una profesión de fe como la hacemos hoy. Mucho menos de ser bautizado y mucho menos aún de ser bautizado por el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, que cuando el ladrón en la cruz murió, se fue derechito con Jesús al paraíso. Él fue a abrir las puertas del paraíso porque allá no había nadie todavía. Después llegaron los justos del Antiguo Testamento y ahora están llegando los santos de la iglesia. ¿Ok? Pero él se fue el mismo día, no tuvo necesidad de otra cosa. Para nosotros ir a la presencia de Dios, lo único que necesitamos es, sinceramente, aceptar al Señor en nuestro corazón. Permitirle que Él sea el que dirija nuestras vidas como Él quiera. No como a nosotros nos parezca, ni como a nosotros nos guste. No, es como Él quiera. Entonces, cuando nosotros hacemos esa decisión, dice la palabra que se nos da un anillo, las arras del Espíritu. O sea, somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Y para qué somos sellados? Somos sellados para redención. O sea, que ya con ese sello, cualquier cosa que pase, si yo me mantengo firme en mi decisión de servir a Cristo, yo ya estoy en el reino de los cielos. Yo ya estoy en el reino de Jesucristo. Ya tengo mi lugar reservado. Pero eso no es, como digamos, una justificación para decir que no voy a hacer nada, que simplemente voy a ir a la iglesia y a cantar y después me vuelvo a mi casa y no voy a hacer nada. No. Nosotros hemos sido llamados como soldados en este ejército para llevar a cabo una obra. Y la obra que nosotros tenemos que llevar a cabo es el poder traer almas a los pies de Cristo. Ese es todo lo que tenemos que hacer. Y lo bonito del asunto es que no estamos solos para hacerlo. No, el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos da palabra para hablar, nos da la oportunidad de poder conversar con alguien y Él es el que convence al hombre de justicia y de pecado. O sea, que a nosotros lo que nos toca nada más es abrir la boca
y hablar lo que el Espíritu Santo nos ponga en nuestro corazón hablar. A quien quiera que sea, sin distinción de persona. Nosotros no podemos distinguir de que porque este es católico, que es un cura, que es un militar, que es un testigo, que es un mormón, que es una prostituta, que es un harapiento. No podemos distinguir, porque Dios no tiene distinción de personas. Y si nosotros queremos tener el corazón de Dios, entonces tenemos que ser como Él. Jesús no anduvo haciendo distinción de personas. Sanó al que estaba, al que era esclavo, sanó al que era grande, sanó también a los leprosos, sanó a todo mundo. A todo mundo él agarraba, a todo mundo él traía hacia él para hacer un milagro en ellos. Así tiene que ser nuestro corazón también. Yo no puedo tener la tendencia de que, no, porque es dominicano, que porque es mexicano, que porque es guatemalteco. No, yo no le voy a hablar a eso. No. Ese es un error bien grave. Es un error muy grave, porque entonces nosotros dejamos de ser siervos y nos convertimos en jueces, porque estamos juzgando a aquella persona. Y recordemos, nosotros no somos tiniebla. Y el juzgar a otros nos mete a nosotros en las tinieblas, porque el único juez que existe se llama Dios. Y nosotros no somos Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos andar negándole la palabra a nadie. Al contrario, dice la palabra que si es necesario, hay que arrancarlos aún de las mismas garras del infierno. Porque por eso murió Cristo. Por esa persona que nosotros decimos que ya está perdido, por él murió Cristo. Y el único que puede condenarse a la muerte es la misma persona. O sea, yo no puedo mandar a nadie al infierno. Pero yo sí puedo mandarme yo mismo al infierno. Porque si yo no hago lo que Dios dice y yo no le agrado a Él, mi meta, el fin de mi línea va a ser el lago de fuego y azufre. Por eso el Señor nos manda a nosotros a cambiar nuestra mente, a que todo nuestro ser esté sin mancha y sin arruga, para que cuando nos encontremos con Él o que partamos de esta tierra, podamos ser encontrados aceptables a su presencia. Él nos dio la redención por su sangre. Y con su sangre, Él nos dio el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, tenemos que ser fieles al llamado que Él nos ha dado. No tratar de esconder lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Soy salvo. Amén. Pero eso no significa que no puedo perder mi salvación. Eso significa que tengo una responsabilidad grande conmigo y con mi prójimo. Y como le dijese aquel hombre a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? No, perdón, Jesús le dijo a él, ¿quién es el prójimo? Todo aquel al que tú veas, todo aquel que esté a tu alrededor, todo aquel con el que tú te encuentres, él es tu prójimo. Por lo tanto, a ellos hay que llevarles esta palabra para que tengan la oportunidad de venir a formar parte de este ejército santo que Dios ha levantado para esos días. Amén. ¿Pregunta? ¿Opinión?
Amén. Entonces quedamos en que para los hijos de Dios la muerte nos acerca a Cristo. Es nuestra entrada al reino celestial. Y también para los pecadores, la muerte es la entrada al infierno. Jesús lo dijo. Solo hay dos caminos. El ancho, donde todos caminan, y el angosto, que pocos son los que lo hayan. Nosotros hemos encontrado el camino angosto. Y vamos caminando por el camino angosto, aunque sea difícil, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, vamos caminando en este camino difícil de trazar, pero vamos seguros. Vamos seguros. Ahora, el que no quiere hacer la voluntad de Dios va por el camino ancho. Ahora, léame por favor Números, o más bien yo lo voy a leer porque es bastante un poco largo. Leemos Números 16. Números 16, versículos 23 al 33. Dice la palabra. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. No hay un pecado pequeño. Ante el Señor, pecado es pecado. Pero hay oportunidad de retractarse del pecado. Hay oportunidad de arrepentirse del pecado. En esta narración
Coré había juntado hombres junto con Didán y Abirán, y habían congregado a la congregación diciéndoles que por qué es que Josué y Moisés se enseñoreaban de ellos, que si solamente ellos eran santos, cuando toda la congregación era santa ante Dios. Y quiso levantar una revuelta, una revolución. Ese es pecado contra Dios. Y mire qué interesante de que cuando el Señor mandó a Moisés que fuese a la tienda de Coré y de los que estaban con él, tanto Coré como Abirán sacaron a la puerta de sus tiendas, no solamente vinieron ellos, sino que trajeron a su familia, trajeron a sus mujeres, trajeron a sus hijos y aún a los que estaban de pecho, los pequeñitos, los trajeron. ¿Cuál era el sentir? El sentir era que Moisés no iba a hacer nada contra ellos porque habían niños, porque habían mujeres y que ellos tenían la razón. Ninguno de ellos, ni Coré, ni Datán, ni Abirán, se arrepintieron de lo que habían hecho. Y el pecado condenó a toda su familia y a todo lo que había en sus tiendas. Si había un perro, también el perro se fue. Y lo hizo en una forma tal de que la tierra cuando se abrió, ellos cayeron dentro de ese agujero que se había abierto. La tierra no se abrió por otro lado. No, se abrió exactamente debajo de sus pies, donde estaban sus tiendas y de aquellos que los habían seguido. Y lo interesante es que no simplemente se abrió. En este tiempo, cuando la tierra tiembla y se llega a abrir, esa abertura se queda. Esa abertura sigue allí. Sin embargo, en esta oportunidad, dice la palabra que la tierra se volvió a unir y ellos cayeron vivos. Cayeron vivos, o sea, carne, cuerpo, espíritu y alma. Cayeron vivos al Seol. Y no solo ellos, también los pequeños. Recuérdese eso, porque el pecado contamina. Y por eso el Señor tiene que limpiar el pecado de su pueblo. Por eso es que sabemos que dentro de muy poco, lo estamos esperando prácticamente ya que en cualquier momento suceda, la iglesia va a sufrir una limpieza de parte de Dios para que podamos entender si verdaderamente amamos a Dios o estamos simplemente por estar. El que ame a Dios va a estar dispuesto a mantenerse firme en lo que la palabra dice. El que no ame a Dios va a tener temor, va a tener miedo y no va a lograr pasar el examen que viene. Se apartarán de la congregación, se apartarán de la Biblia, negarán lo que han dicho, negarán que Cristo viene, negarán tantas cosas. Pero a nosotros se nos ha mandado a estar firmes, a que tengamos dominio propio y que tengamos valor. Y por eso es que nos está hablando en estos tiempos, para que entendamos que la muerte
no es algo trágico para nosotros. Al contrario, es algo muy bueno y bueno en grande manera. En cambio, al pecador, y cuando hablamos de pecador, no estamos hablando solamente de los que están afuera de la congregación, estamos hablando incluso de los que están dentro de las congregaciones, porque hay pecadores dentro de las congregaciones. El Señor los llama impíos. ¿Ok? Y dice en Pedro, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde estará el impío y el pecador? O sea que hace bien la diferencia. Pecador es todo aquel que no ha conocido de Cristo, de la verdad de Cristo. Porque hay muchos que tienen a Cristo, supuestamente ellos lo tienen, pero no conocen la verdad. Están siendo engañados. Pero aquellos que sí conocemos la verdad, aquellos que se nos ha hablado y se nos ha declarado lo que la Biblia dice, tenemos más peso de responsabilidad. Entonces, si no hacemos la voluntad de Dios, estamos en desobediencia. Y la desobediencia es pecado, como pecado de rebeldía. Así que el Señor nos manda a que en este tiempo entendamos que la muerte ya no tiene nada con nosotros. Ya no tiene ningún poder con nosotros. Porque nosotros hemos sido llamados a vida y a vida eterna. Pero el pecador, vuelvo y repito, perdón, el pecador, si no se arrepiente, si no cambia su camino, la muerte es la entrada al infierno. Y del infierno saltará hacia el lago de fuego y azufre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Amén. Entonces estamos claros. Ok, y meditemos en esto esta noche y pidámosle al Señor que fortalezca nuestra fe. Porque a través de la fe es que nosotros vamos a poder pasar la prueba que viene para la iglesia. Y va a ser corta, pero va a ser fuerte. Porque después de esa prueba, o quizás en medio de esa prueba, el Señor viene y recoge a su pueblo. Y nos vamos de esta tierra. Amén. 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 Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Ok. Y seguiremos todavía con la muerte. Es la entrada al infierno para los pecadores. Amén. Y si no hay preguntas, si no hay ninguna aportación, vamos a pedir a nuestra hermana Saraí que por favor nos lleve en oración para despedir este estudio. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén, amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos escuchado y hemos estado aprendiendo lo que aún no habíamos alcanzado a entender, tal vez. Pero gracias porque tú nos estás trayendo unos estudios muy importantes para que nosotros podamos arreglar nuestra vida espiritual ahora que tenemos tiempo todavía, porque aún el tiempo está muy corto. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu siervo que ha estado trayendo estos estudios. Señor, gracias por nuestros hermanos que han estado
conectarnos por medio de este medio, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora. Ayúdanos para poder vivir una vida en santidad, Dios mío, para poder, Señor, apartarnos completamente de los deseos del mundo, completamente de los placeres, Señor, que este mundo ofrece, Padre, y podamos vivir una vida agradable delante de tu presencia, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre I'll